Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie Vivir con propósito. Bueno, voy a ir esperando unos minutitos que se vayan conectando algunas personas. Eh, Ahí se va conectando gente. Bueno, quería contarles que hoy va a estar con nosotros Marcelo Camino. Él es un colega, coach, y nos va a estar hablando de creación consciente de realidad, ¿sí? Además de ser un colega, Marcelo también tuvo mucho que ver en mi propio proceso personal. Así que bueno, hoy vamos a estar escuchándolo. A ver si A ver, vamos a ver. Bueno, lo que les voy a ir solicitando a cada uno de ustedes, si a medida que va surgiendo, va pasando el vivo, que nos dejen consultas, inquietudes, así podemos ir respondiendo. Hola Marcelo, Hola Yaya, ¿cómo ¿cómo estás? va? ¿Todo Muy bien? bien. ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho bien. ¿Y vos? Espera, a ver. Dame los auriculares. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, ahí. Sí, como que se acoplaba. Bienvenido, Bien. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Bueno, muchas gracias por convocarme a esta charla y por recibirme en tu espacio. Estoy muy bien, muy Gracias contento a de estar vos, acá. gracias a vos. Bueno, yo ahí te presenté un poquito, pero me gustaría que te presentes vos, que nos cuentes un poco qué haces. Y bueno, bienvenido a esta serie de Vivir con propósito. Ya pasaron algunas personas y bueno, encantada de que estés aquí en mi espacio, ¿no? En este espacio. Bueno. Y hola para todos los que nos están mirando. Bueno, a ver, un poco ya me presentaste, ¿no? Yo soy coach, eh, me dedico a, bueno, a ayudar, a acompañar, a guiar a las personas en diferentes ámbitos a esto que ya comentaste, ¿no? A poder generar y crear nuestra realidad conscientemente, ¿no? Poder definir nuestros objetivos, nuestras metas y poder alcanzarlas, ¿sí? Bien. Y tiene un poco que ver, ¿no? Con esto de lo que hablamos de esta serie Vivir con propósito. Sí, el propósito es una palabra clave, ¿no? Una palabra fundamental. A ver, el propósito es sumamente importante. Primero, para tener bien en claro y bien definidos hacia dónde quiero llegar, para qué quiero llegar ahí, para qué quiero lograr lo que quiero, ¿sí? Y algo Ujú. mucho más importante, el propósito es una de las cosas que enciende en nosotros la mayor motivación para realizar las cosas, ¿no? La motivación, ese motor interno que nos impulsa, que nos hace ir para adelante, ir hacia algo, más allá de cómo estemos, más allá de las circunstancias, más allá de que las cosas se vayan dando como queremos o no. La motivación es justamente lo que nos impulsa, ¿no? Lo que nos mantiene en el camino. Entonces, el propósito es fundamental, tener un propósito de vida y un propósito para todo aquello que queremos alcanzar, ¿no? Un para qué. ¿Para qué ¿Para qué? quiero, claro, para qué quiero yo crear la realidad que quiero en mi vida? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en el lugar adecuado, ¿no? Para charlar de estas cosas, entonces. Totalmente. Bueno, ya le contaba a la gente un poco que cuánto tuviste que ver en mi proceso personal, que eso lo vamos a dejar para otro vivo, pero digo, eh, el un poco acompañarme también, ¿no? Desde tu lugar a encontrar mi propósito, porque también surgió la inquietud de muchas personas cuando a veces están como perdidos o perdidas y aún no saben hacia dónde ir o no saben siquiera cuál es su propósito. De hecho, primero, además bueno, ya dejarte que nos cuentes un poco qué haces, qué es esto de creación consciente de realidad, Uh -huh. un poco qué es el propósito, ¿sí? Que es una palabra tan grande para mí,
y coincido que tiene que ver mucho con esto del empezar a accionar para ir por eso, ¿no? Y es como, no es lo que queremos de manera caprichosa, sino es lo que un poco el alma expresa que quiere, ¿no? Que desea. Sí. A ver, yo creo que el propósito, por un lado, está muy alineado con lo que se suele llamar la misión de vida, pero también el propósito es justamente el sentido que le damos y que encontramos en nuestra vida. Y en cada cosa que queremos lograr, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver justamente con ese sentido de vida, eso que le da sentido a cada cosa que hacemos, a cada paso que damos, a cada lugar hacia donde nos dirigimos, ¿no? Tiene que ver con eso, con encontrar un sentido para nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, claramente, cuando no hay un propósito definido, muchas veces es dificultoso encontrar un sentido a la vida que estoy viviendo, a las cosas que hago, a las cosas que me propongo o a los deseos que tengo, ¿sí? Entonces, me parece que justamente el propósito es lo que define una dirección, define un camino, define un viaje. Y también tiene que ver con esto de un poco para mí salir del piloto automático, ¿no? Como estamos Totalmente. viviendo, es como en piloto automático y bueno, decir, bueno, acá, incluso, bueno, creo que a veces cuando no encontramos el propósito a través de un trabajo de introspección o de autoconocimiento, es como que para mí la vida te hace un llamado en un determinado momento, ¿no? Y Sí, creo que por ahí sí. Sí, sí, sí. Yo creo que justamente el sentido de encontrar un propósito es, como decís vos, un llamado que de alguna manera se enciende en nosotros, ¿no? Y que nos impulsa a encontrarlo, ¿sí? Ahora, bueno, vos me preguntabas, a ver, ¿de qué se trata esto de crear conscientemente nuestra realidad? Entendamos que nosotros vamos creando nuestra realidad, ¿sí? Con lo que estamos siendo, ¿sí? Con lo que hacemos y en la mayoría de los casos, nuestra realidad se va generando a partir de nuestro aspecto inconsciente, que representa la mayor parte de nuestro ser, ¿no? Aquella zona oculta, incluso hasta para nosotros mismos, ¿sí? Pero tenemos que tomar conciencia justamente de que nosotros somos los que vamos creando y generando con nuestro andar, con nuestro experimentar en la vida, vamos creando nuestra realidad. Entonces, la idea de crear conscientemente nuestra realidad justamente es de conectarnos con nuestra propia conciencia y con nuestra propia voluntad, ¿sí? Y por una cuestión de correspondencia, así como nuestro aspecto inconsciente influye en nuestro aspecto consciente e influye de esta manera en la realidad, viceversa también funciona. Es decir, a partir de mi aspecto consciente yo puedo influir en mi inconsciente, ¿sí? Y de esa manera también influir conscientemente en mi realidad, en los diversos aspectos, ¿sí? Tanto a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel mental, como también a nivel material, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿sí? De Bien, desarrollar y conectarnos con nuestra conciencia y a partir de ahí empezar a dirigirnos hacia donde realmente queremos y decidimos, ¿no? bien. Una parte también importante de esto. Y respecto a esto de tener un libre albedrío, porque me viene como esta pregunta de, Oh, bueno, qué tenemos tema, un libre, qué tema que trajiste, porque ¿no? cuando armaba esto dije, wow, es como, ¿qué pasa? Bueno, porque además Marcelo es astrólogo y para mí como que, bueno, hay cosas que también tienen que ver en esto y lo traigo porque para mí es como con algunas consultas que surgieron, esto de qué pasa con el libre albedrío y qué pasa con lo que de alguna manera viene por destino. Explícanos un poco eso. A ver, bueno, vamos por partes, ¿sí? Vamos
a ordenar esto para que verdaderamente se entienda, ¿sí? Pero es realmente una pregunta importante la que traes, ¿no? A ver, ¿existe el libre albedrío? ¿No? ¿Hasta qué punto es libre nuestro albedrío? ¿No? ¿Hasta qué punto somos libres al decidir y al vivir como queremos? Bueno, a ver, un poco como acabamos de contar, ¿sí? La mayor influencia en nuestra realidad la tiene nuestro aspecto inconsciente, aquel aspecto en donde no tenemos un acceso directo, ¿no? Justamente desde nuestra conciencia. Entonces, partiendo desde esa base, digamos que el libre albedrío es relativo, ¿sí? Porque, bueno, yo puedo entender que el libre albedrío, ¿no? Es que yo tomo mis decisiones y que yo realizo mis deseos, ¿sí? Pero ¿de dónde surgen esos deseos que hay en mí? ¿Tiene que ver realmente con mis decisiones o tiene que ver con algo que pulsa en mí desde mi inconsciente, pero que no es direccionado o elegido, ¿no? Conscientemente por mí? Entonces, a ver, entendamos un poco de qué manera nosotros vamos generando la realidad, ¿sí? Tanto las enseñanzas y las ciencias milenarias, como también los conocimientos y las ciencias modernas, coinciden, ¿sí?, que la realidad no es como nosotros la observamos, sino que nosotros observamos la realidad como estamos siendo, ¿sí? Y que hay una correspondencia entre el exterior y el interior en nosotros. Es decir, que la realidad que vivimos externamente se corresponde con lo que nosotros estamos siendo. ¿Sí? O sea que tiene que ver también, perdón, tiene que ver Sí, también bueno, obviamente con el observador que somos, ¿no? sí, Pero también tiene que ver con las creencias, claro. bueno, con todo eso, ¿no? Un poco. Ahí vamos. Cuando nosotros hablamos, a ver, entonces, si yo entiendo, ¿sí?, que mi realidad es correspondiente con lo que yo estoy siendo, entonces la primera pregunta que surge es, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy siendo? ¿No? A ver, ¿qué conforma lo que yo soy como ser, específicamente hablando? Bien, bueno, a ver, nunca es mi intención definir lo que el ser es, ¿sí?, porque considero que eso es imposible, es indescriptible, sería describir la esencia íntima de la vida misma, ¿sí? Por lo tanto, no pretendemos eso. Pero nosotros somos conscientes de que en esta vida, en esta experiencia de vida, somos un ser individual, ¿sí?, que observamos la vida de acuerdo a lo que estamos siendo. Entonces, ¿qué podemos captar, ¿sí?, que somos como ser desde nuestro aspecto consciente? Es decir, desde lo que yo puedo ser consciente. Entonces nos ponemos a analizar, ¿qué compone mi ser? ¿No? ¿Qué es lo que habita en mí? ¿Qué es lo que hace que yo sea de una manera o de otra? ¿Sí? Entonces nos ponemos a analizarlo. Por un lado sabemos que contamos con un cuerpo físico, ¿no?, nuestro vehículo con el cual experimentamos la vida, ¿sí?, y nos desenvolvemos en ella, pero dejando esta cuestión física a un lado por el momento, ¿qué más encontramos en nosotros? ¿Sí? Y en principio, en un primer análisis podemos encontrarnos con 4 aspectos bien definidos, ¿sí? Y entendemos que en nosotros habitan pensamientos, ¿sí?, porque sabemos que somos seres racionales. También podemos encontrar emociones, porque sabemos también que somos seres emocionales, ¿sí? Desde el coaching sabemos también que somos seres lingüísticos, ¿no?, porque contamos con un lenguaje para comunicarnos y para describir,
¿sí?, la realidad que vivimos y para entenderla, por lo tanto también habitan en nosotros palabras, ¿sí? Y también de todo esto surgen acciones, ¿sí? Y con acciones me refiero a nuestra actitud, a nuestro comportamiento y a las cosas específicas que hacemos, ¿sí?, a nuestros actos. ¿Bien? Ahora, estos 4 aspectos, ¿sí?, yo los denomino como las fuerzas creadoras en nosotros. ¿Sí? Estas son fuerzas que habitan en nosotros, ¿sí?, y que se proyectan hacia nuestra realidad, hacia nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza? La fuerza es energía dirigida, energía en movimiento. Y esto que estamos hablando, nuestras palabras, ¿no?, nuestro hablar, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿sí?, es energía que nosotros ponemos en movimiento. Por lo tanto, se manifiesta fuerza creadora. Bien, entonces, tenemos que entender que la realidad que estamos viviendo es perfectamente correspondiente con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. ¿Sí? Vos hablabas recién de creencias, por ejemplo. Las creencias surgen de nuestro ser emocional, surgen de nuestras emociones, aquello que nos hace creer en una cosa y en otra no. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, entendemos que de acuerdo a cómo están actuando estas fuerzas en nosotros, es que se irá generando la realidad que vamos experimentando. ¿Sí? Pero no nos quedemos solamente ahí, porque podríamos quedarnos en ese análisis, pero si nos ponemos a analizar un poco más profundamente, estos son los únicos 4 aspectos activos en mí, es decir, los únicos 4 aspectos que habitan en mí como ser, y la realidad es que no. Y ahí nos encontramos con 2 aspectos más profundos, ¿sí?, y que están más conectados con lo que nuestro ser verdaderamente es, que es conciencia y voluntad. ¿Sí? Conciencia y voluntad. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros somos lo que desde nuestra conciencia justamente identificamos que estamos siendo. ¿Sí? Lo que ocurre es que nosotros solemos identificarnos principalmente con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿no? Y claramente que nos identificamos con lo que hablamos y con lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, si yo identifico a mi ser con eso y acepto y entiendo, ¿no?, de que yo soy lo que pienso y lo que siento y lo que hablo y lo que hago, lo que ocurre en ese caso es que tanto nuestra conciencia como nuestra voluntad están a merced justamente de mis pensamientos y de mis emociones. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo pierdo contacto con mi ser. ¿Sí? Ahí es donde empieza a actuar lo que se denomina nuestro yo o nuestro ego. ¿Sí? Ese doble aspecto en nosotros, ¿no? Porque también, así como hay un aspecto inconsciente y un aspecto consciente, también podemos observarnos como que hay un aspecto que es el ser propiamente hablando y el yo, el ego, ¿sí? Aquello que se identifica con lo que yo he ido absorbiendo y captando a través de mis 5 sentidos a lo largo de toda mi vida. ¿Sí? Entonces yo comienzo a identificarme con eso, empiezo a adoptar una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de hablar, una manera de actuar. ¿Sí? Entonces, lógicamente que el yo, el ego, se identifica con eso, ¿no?, convenciéndonos de que nosotros somos eso. Bien, entonces ahí es cuando el pensamiento y la emoción dirigen en nosotros
nuestra conciencia y nuestra voluntad. ¿Sí? Ahora, algo que puede ser más o menos revelador es que nosotros no somos lo que pensamos y no somos lo que sentimos. Aquí hay una diferencia importante a entender y que nos permite una observación diferente. Es decir, en mí habitan pensamientos y emociones, pero yo no soy esos pensamientos y esas emociones. Esos pensamientos y esas emociones son manifestaciones de todo lo que está programado en mí, de todo lo que está almacenado justamente en nuestro inconsciente. ¿Sí? Nuestro inconsciente se manifiesta inmediatamente en nuestro ser, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Pero es muy diferente entender que en mí habitan pensamientos, emociones, a entender que yo soy esos pensamientos y esas emociones. Por eso decía al principio que lo que está más conectado con lo que verdaderamente somos es nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces, la clave, entiendo yo, es empezar a conectarnos con nuestra conciencia y con nuestra voluntad, entrenarnos para desarrollarla y para fortalecerla, y para que sea nuestra conciencia y nuestra voluntad la que comience a tener dominios de nosotros y de nuestra realidad. Dominio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que hablamos y de lo que hacemos. ¿Sí? Porque de este eje, como yo le llamo, conciencia-voluntad, surgen dos acciones y dos aspectos fundamentales para crear una realidad, que es por un lado la decisión, ¿sí? Otra cosa en lo cual nos confundimos, ¿no? Porque nosotros pensamos que, justamente pensamos, que decidimos, ¿no? Desde nuestro pensamiento y nuestra emoción. Pero en realidad el proceso de decisión surge de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Y el segundo aspecto, ¿sí? Muy importante también, es el de atención. Acá hay algo clave. ¿Sí? Acá llegamos a un punto clave, que es la atención. ¿Sí? Hacia donde se dirige nuestra atención, se dirige nuestra energía. Y la energía en movimiento manifiesta fuerza creadora que fortalece, nutre y desarrolla aquello en donde está puesta nuestra atención. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? En aspectos normales, ¿sí? Es nuestro pensamiento y nuestra emoción la que dirige nuestra atención. ¿Sí? Muchas veces hacia lo que no queremos, hacia lo que nos molesta, nos incomoda o aquello que queremos dejar atrás. Y lo único que hacemos con esto es darle cada vez más fuerza, darle cada vez más consistencia en nuestra realidad. Pero en la medida que nosotros vamos desarrollando y fortaleciendo nuestra conciencia y nuestra voluntad, es desde allí donde podemos decidir y dirigir nuestra atención más allá de lo que estamos pensando o sintiendo. ¿Sí? A ver, voy a hacer un comentario aquí para los que nos están escuchando. A todos nos ha pasado muchas veces en nuestra vida encontrarnos en situaciones donde nuestro pensamiento y nuestra emoción, ¿no?, nos arrastran a algo que nos hace mal o que no es lo que queremos. ¿Sí? Así sea un trabajo que no nos gusta, ¿sí?, una relación tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces en esos momentos, más allá de que nuestro pensamiento y nuestra emoción nos arrastraban hacia eso, hemos decidido ir en otra dirección, entendiendo que no es lo que queremos o que nos hace mal. Ahí es donde podemos comprobar que nuestra decisión y nuestra atención no surgen de nuestro pensamiento y nuestra emoción, sino que surgen de nuestra conciencia y nuestra voluntad.
Es decir, que nuestra decisión y nuestra atención pueden ser y deben ser totalmente independientes de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y yo considero que es ahí, recién en ese momento, cuando el libre albedrío comienza a ser. Porque si mis decisiones y mi atención son dirigidos por mi pensamiento y por mi emoción, que son producto y consecuencia de lo que habita en mí inconscientemente, definitivamente no puedo gozar de lo que llamamos un libre albedrío. Ahí ya hablaríamos más de destino en esa parte, como, bueno, lo que me vino por destino, si se quiere, y conectar con esa conciencia de lo que somos realmente es, bueno, actuar desde ese libre albedrío. Ahora, la pregunta es como que también es un camino más incómodo, ¿no? Suele ser esto de... Claro. Bueno, a ver, nosotros los coaches, esto lo hemos aprendido y lo entendemos muy bien, ¿no? Que por un lado está la zona de confort, esa zona donde nos sentimos cómodos, ¿sí? Pero que no nos permite avanzar, que no nos permite cambiar, y entendemos que la zona de expansión, que es justamente lo contrario, ahí donde comenzamos a cambiar y a avanzar en la vida, es una zona de incomodidad, ¿sí? El cambio en sí genera en nosotros incomodidad y genera en mayor o menor medida dolor, ¿sí? Esto está comprobado neurocientíficamente en este momento, ¿no? Todo cambio representa una incomodidad o un cierto dolor, ¿sí? Y esto nos pasó a todos, ¿sí? Un chico cuando tiene que comenzar a ir al jardín entra en crisis, cuando hay que pasar del jardín a la primaria lo mismo, y así sucesivamente. Con cada experiencia nueva que nosotros atravesamos, ¿no? Con cada zona desconocida en donde nosotros ingresamos, vamos a experimentar, ¿no? Cierta incomodidad, cierto dolor. Por lo tanto, hay que estar dispuesto a atravesar eso. Y a mí me parece que el libre albedrío tiene que ver con eso. Me parece que el libre albedrío no es hacer solamente lo que a mí me da ganas, porque lo que a mí me da ganas es lo que está programado en mí, en mi emoción y en mi pensamiento, sino que justamente para mí es lo contrario. Es poder hacer lo que no me da ganas, pero que es necesario para llegar a donde yo quiero. Entonces ahí es donde comenzamos a liberarnos verdaderamente. ¿Sí? Claro. Sí, sí, como ir hacia ese camino evolutivo, ¿no? Ser consciente primero, para mí también es como, bueno, no sé cuál sería para vos el primer paso de todo esto que contás, para que es como el dar el primer paso para empezar, pero también tiene que ver con conocerse profundamente. Para mí como que ahí es, bueno, conocerse realmente, ¿no? Y esto, sí, volvemos al propósito. Sí, sí, sí. Aparte, en esto de conocerse, bueno, acá en esto que hablamos, tenemos unas coordenadas específicas en las cuales enfocarnos para comenzar a conocernos realmente. ¿Sí? Justamente, llevando nuestra atención y analizando nuestras palabras, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Nuestras acciones y reacciones frente a las experiencias. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a conocer lo que estamos siendo, es decir, lo que está de alguna manera programado en mí. Pero tenemos que entender de que yo puedo ser otra cosa si lo decido y si dirijo mi atención hacia allí. Y definitivamente por lo que hablamos, si yo quiero cambiar mi realidad, no puedo actuar solo afuera, sino que también, y más importante, tengo que cambiar en mí. Es decir, si la realidad que vivo es correspondiente con lo que yo estoy siendo, lo que yo estoy siendo tiene que cambiar para que esa realidad cambie. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Y yo tengo entendido que vos tenés como un método, ¿no? Un método propio. Contanos un poco de Sí. eso que haces. Bueno, el método justamente se basa en esto que vengo explicando, ¿no? En estas fuerzas creadoras en nosotros, en qué es lo que habita en nosotros, ¿sí? Y el método se basa en algo muy sencillo y simple, ¿sí? Lo cual no significa que sea fácil. Muchas veces confundimos lo que es simple con lo que es fácil, pero el método que yo propongo es muy simple. Digamos que principalmente las fuerzas que crean realidad en nosotros es nuestro pensamiento y nuestra emoción, al ser justamente una manifestación de todo ese aspecto inconsciente que representa la mayor parte de lo que nosotros somos, ¿no? El 90% se le calcula, así que tengamos una idea, ¿no? Que nuestro aspecto consciente representa más o menos el 10% de lo que somos, y el 90% está de alguna manera oculto para nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos y nos enfocamos en cambiar directamente nuestro pensamiento y nuestra emoción? Que surge la mayor resistencia en nosotros, porque ahí es donde se activan todas las alarmas y todos los dispositivos de defensa del yo, del ego, que se resiste justamente a salir de esa zona de confort conocida. Por lo tanto, eso lo que me hará transitar son movimientos muy fluctuantes, como el pensamiento y la emoción es, ¿no? Que de repente avanzo un poco, pero después vuelvo al punto de origen, ¿no? Vuelvo al desde donde yo me quise proyectar. Entonces, la idea es la siguiente: enfocarnos justamente en las otras fuerzas creadoras, que es nuestra palabra y nuestra acción, ¿sí? Y entendamos esto: si bien estas cuatro fuerzas se influyen y se retroalimentan entre sí constantemente, ¿sí? Tenemos que entender que lo que es nuestra palabra, es decir, lo que hablamos, surge como consecuencia más directa de lo que pensamos, de lo que analizamos y cómo lo analizamos, de lo que razonamos y cómo lo hacemos, ¿sí? De lo que observamos y cómo lo hacemos. Bien, entonces, si nuestra palabra es una consecuencia de nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento también puede ser consecuencia de nuestra palabra. ¿A qué me refiero? Si mi pensamiento genera palabras, que es lo que yo hablo, cambiando lo que yo hablo, también voy a influir un cambio en mi pensamiento, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la otra parejita. Nuestra acción, es decir, nuestra actitud, nuestro comportamiento y las cosas que hacemos, ¿sí? Las acciones que realizamos y las reacciones que tenemos frente a las experiencias, son manifestaciones más directas de nuestra emoción. Ahí Nuestra te quería hacer emoción, esta. claro, nuestra emoción es lo que genera en nosotros movimiento. De hecho, la palabra emoción viene de la raíz latina que significa literalmente movimiento, ¿sí? Por lo tanto, nuestra acción, ¿sí?, es correspondiente a nuestra emoción, ¿sí?, y a lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, lo mismo, si nuestra emoción determina nuestra acción también puede determinar nuestra emoción. Cambiando mi acción, puedo cambiar mi emoción, ¿sí? Y encontré que esta dinámica, que este mecanismo es mucho más efectivo justamente para ir transformando y, por qué no, transmutando, ¿sí?, nuestro pensamiento y nuestra emoción. Ahora, ¿a partir de dónde vamos a realizar esto? Y a partir de nuestra conciencia y nuestra voluntad, dirigiendo nuestra atención, ¿sí?, acompañada de nuestra palabra y de nuestra acción, hacia donde queremos dirigirnos. Y para eso, el primer paso es
definir propósito. Es definir con la mayor claridad lo que realmente queremos y para qué lo queremos. Entonces, a partir de ahí, la idea es que, sabiendo que mi decisión, mi atención, mi conciencia, mi voluntad pueden ser independientes de lo que pienso y de lo que siento, teniendo un mapa, ¿sí? Es decir, un propósito definido a seguir, poder dirigir mi atención, mi palabra y mi acción hacia allí, más allá de lo que yo esté pensando o sintiendo. Y ahí es donde está el desafío, ¿no? Ahí es donde se genera el desafío. Pero de esa manera es que nosotros empezamos a transformar nuestro pensamiento y nuestra emoción, haciéndolos coherentes con esa realidad que nosotros queremos vivir. Entonces, una vez que logramos esto, una vez que logramos alinear todas nuestras fuerzas hacia lo que queremos, más tarde o más temprano termina por manifestarse. Es como que ¿Sí? el camino para mí se va poniendo un poquito más liviano, ¿no? Empieza como medio, digamos, arrancar con más fuerza y después como que en ese cambio, que vamos cambiando las formas de ser, como que ahí ya se va alivianando, porque yo creo que al principio es como que cada vez tenemos que estar más conscientes de nuestras propias acciones, por esto que contaste. De hecho, no sé si en algún punto, en algún momento, dejamos de tener ese mecanismo de, bueno, vuelvo a enfocarme, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Es como que en algún momento vamos dirigidos, ponemos la energía hacia nuestro propósito, hacia dónde vamos, pero en un punto hay algo que, un obstáculo, ¿sí? En el cual entra en juego esto, el que me vuelven esos procesos inconscientes y que me pierdo un poco, ¿no? Sí, a O al ver, menos o al sí, menos lo que me ha pasado a mí, ¿no? En este proceso de este tiempo que dije, bueno, porque creo que el primer puntapié es decir, quiero cambiar, quiero transformar mi realidad, porque si no nadie va a venir a eh, ver, tenemos que este, entender de que eso no va a dejar de ocurrir, ¿sí? Puede sonar contradictorio esto, pero hay algo que se conoce como el principio del ritmo, ¿sí? Que nos explica que a cada avance le corresponde su retroceso, a cada acción le corresponde su reacción, ¿sí? Todo lo que tiende a ir hacia adelante tiende en algún momento a ir hacia atrás. ¿Bien? Pero esto ocurre y va a ocurrir siempre en el plano ordinario de nuestro pensamiento y nuestra emoción. Y nosotros, al conectarnos con nuestra conciencia y con nuestra voluntad, dirigiendo nuestra atención, podemos elevarnos a un plano superior de pensamiento y a un plano superior emocional, donde allí sí puede estar nuestra energía dirigida a partir de nuestra voluntad, sin fluctuación. ¿Sí? Por eso te explicaba que muchas veces, cuando yo me encamino, ¿no? en una realidad que yo quiero realizar, muchas veces nuestro pensamiento y nuestra emoción va a querer volver a ese punto de origen, ¿sí? A ese estado anterior, a ese estado conocido, cómodo, y esto es natural, pero la clave está en que ese retroceso de nuestro pensamiento y nuestra emoción no arrastre nuestra atención hacia allí. Por lo tanto, no arrastrará nuestra energía hacia allí. Y de esa manera, al dejar de nutrir, de darle fuerza a aquello que no queremos en nosotros y en nuestra realidad, ahí es cuando empezamos a vaciarnos de eso que nos impide ser y vivir lo que queremos. Y ahí dije otra palabra clave, ¿no? Que es el vacío. Porque para generar una realidad nueva, yo la puedo hacer a partir de un espacio vacío. Un espacio que ya está lleno, ya no le entrará algo nuevo. ¿Sí? es como Entonces, desaprender también, ¿no? Ir totalmente, desaprendiendo. es eso. Es eso porque tiene que ver justamente con reeducar mi palabra, es decir, lo que hablo,
¿sí? Y empezar a generar acciones nuevas, es decir, hábitos nuevos. Bien, cuando hablamos de acciones, hablamos de hábitos, de lo que en nosotros es habitual, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una reeducación en nosotros y tiene que ver con una reeducación de nuestra observación. Justamente cambiar la observación de las cosas, de la realidad y también la observación de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, La historia, ¿no? Que nos contamos de nosotros. Creo que eso es claro, fundamental. ahora, a ver, uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo esto se va realizando? Bueno, esto va avanzando en la medida que justamente mi conciencia y mi voluntad se van fortaleciendo y van creciendo. Entendamos que la conciencia y la voluntad son como un músculo. Si nosotros lo entrenamos, mientras más lo entrenemos, más fuertes se harán. ¿Sí? ¿Y cómo los entrenamos? ¿Cómo los fortalecemos? Usándolos. Empezando a hacer uso cada vez más de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces, en la medida que nuestra conciencia y nuestra voluntad se fortalecen, es donde este proceso comienza a ser más fluido. ¿Bien? Ahora, ese retroceso del que estamos hablando, ¿sí? Que comienza a gestarse en nosotros a partir de nuestro pensamiento y nuestra emoción, puede convertirse en nuestro aliado, porque nosotros tenemos que entender de que justamente esto que nosotros estamos siendo es lo que nosotros estamos programados, pero nosotros no somos esos programas que habitan en nosotros, sino que nosotros somos ordenadores de esos programas. Y la idea es ordenarlos a partir de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es desprogramar programas no deseables en nosotros y programar, ¿sí?, cosas y aspectos y recursos deseables. Entonces, de esta manera, ese retroceso, ¿no?, que impulsa el yo, de volver hacia atrás, ¿sí?, nos hará ir a ese nuevo programa o a ese nuevo estado que yo generé y que es correspondiente con la realidad que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos a tener una gran ventaja, porque cuando yo quiera correrme de ahí, o alguna situación externa pretenda correrme de mi camino, será justamente ese mismo principio de ritmo que me lleve nuevamente, ¿no?, a ese estado del cual partí, pero que ahora es un estado programado y generado por mí conscientemente. Bien. ¿Se entiende esto? Y sí, yo lo entiendo, pero y digo también qué importante que son los hábitos, ¿no? En todo esto. Claro, Para mí es un fundamental. puntapié fundamental, generar Fundamental. hábitos y A ver, dejar de salir de él. cada hábito sigue generando y replicando una realidad correspondiente con ese hábito. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo cambio mis hábitos, es donde empiezo a generar cambios en mi realidad. ¿Bien? Y Bien. después hay que Y entender que este es un proceso, ¿no? Que es un proceso. eso, ¿qué tiempo demanda? O sea, ¿hay un tiempo donde No, yo puedo no, decir, no. bueno, No porque, a ver, primero que así como somos todos iguales en algún aspecto, en otro aspecto somos todos diferentes y cada uno tiene su ritmo y tiene su realidad y también depende mucho de qué es lo que yo quiero transformar en mí, ¿no? Habrá cosas más sencillas, por decirlo de alguna manera, a transformar en mí y habrá cosas más dificultosas. Entonces, el tiempo es relativo, pero como te dije, si yo logro que toda mi fuerza creadora esté alineada hacia el mismo lugar, ese lugar que yo quiero, y me sostengo ahí, más tarde o más temprano, eso que yo quiero se terminará generando de alguna manera. ¿Sí? Y ni siquiera está en nosotros determinar de qué manera eso se va a generar, porque eso se irá gestando solo. Lo que nos corresponde a nosotros es definir lo que queremos
y mantenernos en movimiento hacia allí, con toda nuestra fuerza. Por lo tanto, es un proceso que requiere compromiso, que requiere decisión, que requiere determinación y, por supuesto, disciplina y constancia. Totalmente. ¿Y considerás que además hay alguna guía superior? Es como, hay un guía o una guía superior que nos va alineando ese camino, además de, bueno, los guías No que van creo. apareciendo. Yo personalmente no tengo dudas. Sí, sí, totalmente. Sí, Totalmente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, a ver, nosotros somos una parte del todo y ese todo está todo conectado entre sí. Entonces nosotros formamos parte de una red, si se quiere, ¿no? Y esta es una buena manera de entenderlo, porque esta red funciona de la misma manera que funciona Internet, por ejemplo, ¿sí? Donde nosotros vendríamos a ser como computadoras, o como más me gusta definirnos, como le dicen los españoles a las computadoras, que le dicen ordenadores, ¿sí? Entonces nosotros somos ordenadores que forman parte de una red. Y de acuerdo a lo que nosotros dirijamos nuestra atención, es lo que linkeamos por correspondencia. Igual que pasa con nuestra computadora cuando nos metemos a internet, ¿sí? Sí, o en cualquiera, o en nuestro teléfono, aquí en Instagram o en otra red social, ¿no? Si hay un tema recurrente en el que nosotros enfocamos, es esa misma red que nos empieza a suministrar cada vez más cosas correspondientes con eso. Y esto funciona de la misma manera, ¿sí? Nosotros formamos parte de un todo, pero de acuerdo a lo que estamos siendo, sintonizamos y atraemos ciertas cosas y otras no. Entonces, justamente, está en el cambio de sintonía el empezar a atraer nuevas realidades. Bien. A veces surgen en consultas esto que parece una pregunta media tonta, lo que yo te voy a preguntar a vos, es cómo me doy cuenta que tengo que de una vez por todas cambiar mi realidad. Porque es como en algún punto hay veces que no nos damos cuenta que hay que cambiarla, ¿no? Bueno, ¿Qué justamente, indicios puedo tener? ¿Qué indicios? esto tiene que ver mucho con el desarrollo de conciencia que tenga cada uno, ¿sí? Pero, a ver, desde el momento en el que yo no estoy conforme con la vida que vivo, ¿no? Desde el momento que no le encuentro sentido a la vida que estoy viviendo, que no le encuentro sentido a las cosas que hago, donde me encuentro con que los diferentes ámbitos y diferentes áreas de mi vida no generan en mí satisfacción, ¿sí? O no me brindan satisfacción. Bueno, es en ese momento donde uno puede plantearse, a ver, ¿para qué continuar con esto? ¿Para qué estoy viviendo? ¿No? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si yo no la estoy pasando bien, si no me siento feliz, si no me siento conforme, si no me siento motivado. Volvemos a la motivación, fundamental. Cuando yo ya me doy cuenta de que en mí mi motivación está apagada y que todo lo que hago no me motiva, cuando empiezo a darme cuenta de que hago lo que siento que tengo que hacer y no lo que quiero y no lo que decido, me parece que es en esos momentos donde uno puede plantearse la posibilidad de un cambio, ¿no? Totalmente. Y para mí vuelvo a esto del propósito y que el propósito guía. ¿Por qué? Porque en un principio considero que cualquier situación, cuando reconocemos este propósito, cualquier situación, cualquier relación, que ahora te voy a preguntar porque surgieron algunas preguntas en relación a los vínculos, cualquier situación, cualquier relación, algo que aparezca que me aleja de ese propósito, ahí es como ahí está la alarma, ¿no? Me parece que ahí es como decir, bueno, pará, acá hay algo que mirar nuevamente. Sí, a ver, en el momento que yo empiezo a observar que no tengo en mis manos el volante o el timón de mi vida, es donde, bueno, puedo plantearme, a ver, ¿qué pasa?
¿no? ¿Qué es lo que me arrastra a situaciones que no quiero, que no elijo? En las consultas surgió mucho el tema de los patrones de repetición, por ejemplo, en lo que son las relaciones, ¿no? Sí. Algunas personas me preguntaban, por ejemplo, esto de crear realidad consciente, ¿qué pasa con estas relaciones que siempre se repiten, ¿no? Y que siempre nos llevan a este mismo lugar. ¿Este Sí, método sirve para esto? ¿Cómo sí, aplicaríamos sí. esto en estas situaciones? A ver, sirve para esto como para cualquier otra cosa que uno quiera cambiar, ¿no? O en algo que uno quiera avanzar. Pero este patrón de repetición, que no solo se da en las relaciones, sino que se da en muchos ámbitos, tiene que ver justamente con esta programación que habita en nosotros, que una y otra vez atrae situaciones y realidades correspondientes con ese programa que habita en nosotros. Totalmente. Y si nosotros no nos desprogramamos, no nos reprogramamos conscientemente de acuerdo a lo que elegimos y de acuerdo a lo que verdaderamente deseamos, ¿sí? Ahí es cuando vuelve una y otra vez la misma situación, donde puede cambiar un poco la forma, ¿no? Pueden cambiar algunos detalles, Y el pero si, personaje, claro, pero si lo analizamos profundamente, en esencia es lo mismo, ¿no? Es siempre el mismo tipo de relación, el mismo tipo de persona, cambian las formas, cambian los detalles, pero en esencia es lo mismo. Es una y otra vez más de lo mismo. que tal vez no digo que la situación en sí no se vuelva a presentar, sino lo que podemos hacer es qué cambio yo cuando aparezca esa situación, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, y tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿sí? Actualizarnos de alguna manera, ¿sí? Empezar a decidir de otra manera, a dirigir nuestra atención hacia otras cosas, a pensar de otra forma, a sentir de otra manera las cosas, a hablar de otra manera y hacer otras cosas. Justamente esto que hablamos de los cambios de hábitos, ¿sí? Totalmente. Ahora tenemos que entender que justamente eso que está programado en nosotros nos hace elegir siempre lo similar, ¿sí? Entonces yo cambio de relación, cambio de persona, ¿sí? Y me puedo llegar a convencer o me puedo quedar solo en la forma, ¿no? O en lo externo o en lo superficial y puedo creer de que es diferente, pero después me vuelvo a encontrar con la misma situación o con una situación similar. Entonces ahí es donde entendemos que lo que hay que cambiar, ¿sí? No es específicamente el tipo de persona que yo elijo, ¿sí? Porque por más que yo piense que elijo un tipo de persona diferente, ¿sí? En realidad mi inconsciente me va a hacer elegir algo que en esencia es similar a lo anterior. Entonces ahí es donde entiendo que el cambio comienza en mí. El cambio comienza en uno. ¿Sí? Es en uno donde comienza ese cambio para empezar, en este caso de las relaciones, a elegir verdaderamente, ¿no? Diferentes tipos de personas, diferentes tipos de vínculos. Bien, y ya que está, porque también fue una pregunta que me hicieron, es cuando una de las partes cambia o va hacia esa dirección, ¿sí? Y la otra parte, de alguna manera, no toma conciencia de que necesita ese cambio. Hablando de los vínculos o relaciones, ¿no? Porque, Sí, bueno, puede que surja esto de que una persona quiere cambiar y la otra parte no ve tal vez la sí. posibilidad de cambio. Bueno, mira, después de lo que venimos hablando, si lo pensamos con detenimiento, la respuesta es bastante lógica, ¿sí? Y bastante obvia, ¿bien? Cuando en este caso dos personas, es decir, dos realidades, se encuentran, se atraen, es porque en esencia son similares. Cuando una de esas partes cambia y la otra no, naturalmente los caminos de vida se dividen.
naturalmente. No pueden habitar en la misma realidad dos elementos que no son similares. Estamos ante esos riesgos, por eso decíamos que este camino es un camino que a veces no es fácil, no es simple, es doloroso, hay que soltar algunas cosas que creemos que son positivas o bueno, o no, pero mirar la vida Sí. desde otro lugar, ¿no? Acá nos hace Sí, mirar. claro, lo que pasa es que, fíjate vos, ¿no? Esta palabra que vos traes es interesante también. Esa sensación de riesgo surge de nuestra emoción y de nuestro pensamiento, ¿no? El riesgo es en realidad para el yo, para el ego, que tiene que ingresar en una realidad nueva, es decir, incómoda en algún punto. Pero, ¿dónde está el riesgo en encontrar lo que verdaderamente quiero y lo que verdaderamente me hace bien? ¿Sí? Aparte, también entendamos de que cuando hablamos de una relación, estamos hablando, bueno, en principio de dos personas, ¿bien? Y vivir una realidad negativa, en definitiva, no es bueno para ninguno de los dos. Entonces, surge naturalmente esta sensación de riesgo, pero pongámonos a pensar, ¿cuál es el riesgo verdaderamente? ¿Sí? Totalmente, totalmente. Después, claro, esto, como hablamos al principio, ¿qué se requiere para un proceso como este, de este cambio? Y en principio, decisión. Hay que decidir, ¿no? Todo surge de una Qué decisión. importante que es la decisión, qué importante que son las Sí, decisiones, realmente es. Y no dejar que la decisión nos venga desde afuera, ¿no? Porque también hay mucho de la espera, bueno, espero que algo suceda, espero que algo pase, espero que algo me ponga en el camino, espero que la claro, relación mejore, o espero que sí, pero en fíjate relación o cómo, en lo que fuere. claro, ¿qué es lo que ocurre con la espera? La espera anula una de estas cuatro fuerzas creadoras en nosotros de las que hablamos, que es la acción. Si yo me pongo en modo espera, dejo de accionar, por lo tanto, una parte de mi fuerza creadora está inactiva. Y lo que nosotros Es como que me, necesitamos son todas las fuerzas alineadas para lograr algo. claro, porque si no está creando lo externo en realidad, no estoy Claro, creando yo. claro, exactamente, ¿no? Bien, Por eso hablábamos del sí, libre claro. albedrío, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién decide lo que yo decido? ¿No? ¿Desde dónde surge esa decisión? Tal cual. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno, ahí mientras ahora te hago unas preguntitas como para ir cerrando, porque ya estamos, me parece, ahí si no se nos va a cortar. Si quieren hacer alguna consulta, las personas que están conectadas pueden hacer su consulta mientras vamos a ir cerrando con Marcelo. Después, de todas maneras, Marce, vos nos podés contar dónde estás, dónde atendés, cómo son tus consultas, pero antes de eso, me gustaría que nos dieras como, eh, no sé, 3 o 4 tips, así como a grandes rasgos, de cómo puedo empezar a crear mi propia realidad, ¿no? Como así sí, algunos. sí. Bueno, a ver, por supuesto que esto requiere un trabajo profundo, ¿sí? Y hay detalles que muchas veces se nos pasan por alto que marcan la diferencia. Pero a grandes rasgos, como vos decís, lo que yo recomiendo primero es realizar un mapa, es decir, bajar a papel, ¿sí? Los objetivos que yo quiero lograr, la realidad que yo quiero vivir, tanto a nivel personal, ¿sí? Como en las diferentes áreas y ámbitos de mi vida, ¿no? Bajarlo a papel, ¿sí? Transformar eso que yo quiero en palabra, ¿sí? Después, poner mucha atención y analizar que esas palabras me dirijan verdaderamente hacia lo que yo quiero.
ahí es donde entra el tema de los detalles que es importante, ¿sí? Porque la palabra, nosotros como coaches, sabemos que la palabra tiene poder y que la palabra genera realidad. Ahora, la realidad que genera esa palabra es lo que es correspondiente con lo que verdaderamente significa esa palabra que yo estoy utilizando. No lo que yo creo que estoy diciendo con lo que estoy hablando, ¿no? O con la palabra que estoy expresando. ¿Sí? A ver, voy a dar algunos pequeños ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que cuando yo quiero lograr algo? ¿Sí? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero buscar algo o quiero encontrarlo? ¿Sí? A ver, sea pareja, un trabajo, una casa. ¿Yo quiero buscar una casa, una pareja, un trabajo o quiero encontrarme con eso? Ahí nos encontramos con dos palabras que nos llevan en direcciones totalmente opuestas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero yo con mi economía, por ejemplo? ¿Quiero estabilidad? ¿Verdaderamente quiero estabilidad en mi economía? ¿O quiero progreso? ¿O quiero prosperidad económica? Porque algo que es estable significa que no se mueve. No va para atrás, pero tampoco para adelante. Entonces, el primer paso es bajar a papel lo que quiero, ¿sí? Pensando detenidamente que las palabras estén bien dirigidas y después empezar a hablar correspondientemente con ese mapa, no solamente lo que hablo hacia afuera, lo que hablo con los demás, sino también, y quizá más importante, lo que hablo conmigo mismo en mi diálogo interno. ¿Sí? Entendamos que es mucho más lo que hablo internamente conmigo mismo que lo que hablo hacia afuera. Si nos ponemos a analizarlo, esto está claro. Entonces, dirigir nuestra palabra de acuerdo a lo que allí está escrito. Y después generar acciones, ¿sí? Lo más habituales posibles, si son diarias mejor, que se correspondan con esa realidad, o que al menos me permitan ir avanzando hacia ella. Y después, fundamental, que mi atención esté dirigida en lo que quiero, no en lo que no quiero, no en lo que quiero dejar atrás, no en lo que no me gusta, sino verdaderamente en lo que quiero. ¿Sí? Ahí Entonces, también entra la coherencia personal, ¿no es cierto? Es decir, la coherencia personal es algo fundamental en todo esto que estás trayendo. es que, claro, es que la coherencia es otra palabra clave. Lo que nosotros queremos generar en nosotros, ¿sí? Primero es coherencia, que muchas veces esto no existe, y ahí es cuando se genera caos en nosotros, porque de repente mi pensamiento va para un lado, pero mi emoción va para otra. Por lo tanto, cuando eso ocurre, mi palabra va para un lado y mi acción va para otra. Ahí es cuando nos encontramos diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces ahí generamos división de nuestra fuerza creadora. ¿Sí? Ahí es cuando las cosas se dan a medias, o se dan por momentos sí, por momentos no, o se genera directamente caos, ¿no? Por la misma naturaleza del caos en mi fuerza creativa. Entonces, lo que nosotros queremos generar es coherencia, y coherencia en nosotros con lo que queremos, es decir, correspondencia. Entonces, lo que recomiendo es la generación de este mapa, ¿sí? Estar atentos a él, dirigir palabra y acción hacia allí, más allá de lo que piense o sienta. ¿Sí? Puedo no creérmela, puedo pensar que esto que quiero es imposible. Soltemos eso, dejemos que el pensamiento y la emoción actúen en principio de acuerdo a cómo están programados, pero que mi palabra y mi acción, con mi atención, se dirijan hacia lo que quiero. ¿Sí? Más allá de que me la crea o no, más allá de que esté triste, más allá de que no tenga ganas, más allá de que esté cansado, ¿sí? O más allá de que algo afuera no me detenga o me interrumpa o me demore. ¿Sí? Y, Entonces, esto me y, parece que son los primeros pasos. bien, y también empezar a consultar y hablar con gente que está en este proceso y que realmente los resultados
se pueden corroborar, es decir, los que atravesamos ciertas situaciones y que vamos por este camino, sabemos que los resultados existen y son positivos de este proceso. Sí, sí, después, como te digo, ¿no? A ver, habrá cosas que se dan con mayor rapidez, otras cosas que llevan más tiempo, hay situaciones en las cuales por ahí avanzamos y después retrocedemos, bueno, eso es natural, hablamos del principio del ritmo, pero lo importante es seguir pulsando, ¿sí?, hacia ese objetivo con toda nuestra fuerza, con determinación. Sí, también es más rápido el darse cuenta, me parece, ¿no? En ese proceso. Es como esto de avance, retroceso, pero me doy cuenta más rápido. Sí, a ver, como todo, ¿no? En la medida que más avanzo en algo, es como que más lo empiezo a dominar, ¿sí? Porque ten en cuenta que lo que nosotros estamos pretendiendo aquí, ¿sí?, es programarnos de una manera correspondiente para hablar de acuerdo a lo que queremos, pensar de acuerdo a lo que queremos, sentir y hacer de acuerdo a lo que queremos. Esto es como aprender a manejar, ¿sí? La primera vez que nos sentamos frente al volante en un auto, tenemos que tener todos nuestros sentidos dispuestos en eso, ¿qué hago con el volante? ¿Qué hago con la palanca? A ver, tengo 3 pedales, ¿cuál aprieto, cuál suelto? Y resulta que de tanto hacerlo, llega un momento que manejamos solos, ya ni pensamos en cómo estamos manejando, ¿sí? De hecho podemos manejar y pensar en otra cosa, lo cual no lo recomiendo mucho, por lo menos no en todos los casos, pero esto sabemos que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque, claro, el programa de manejo ya está incorporado en mí, entonces actúa solo. Y esto es lo que nosotros queremos Totalmente, lograr con el tiempo. ¿Sí? Lo mismo. Lo totalmente, mismo. Entonces, llega un momento que totalmente. yo ya no tengo que estar tan pendiente de todo esto, sino que esto ya empieza a actuar solo en mí, ¿no? Automáticamente, porque ya está programado en mi inconsciente, ¿sí? A ver, yo no me pongo a pensar para digerir la comida, para respirar, ¿no? Para que mi corazón lata y la sangre en mi cuerpo circule. No, todo eso se da automáticamente. Son programas que ya están instalados en nuestro inconsciente. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que requiere su tiempo y su proceso de programación. Bueno, gracias. Marcelo, me encanta porque es un tema súper amplio acá. Yo mientras vos vas Bueno, hablando da para hablar pienso mucho de esto, ¿eh? Da pienso para hablar mucho más. bueno, en un montón de cosas que se me vienen, claro. Bueno, ojalá que algún día también puedas hacer algún taller o algo sobre todo esto, que nos des esa posibilidad de todo lo que podés entregarnos. Y bueno, y contarle a la gente dónde, si se pueden comunicar, tenés algún teléfono donde atendés, en consultorio, online, cómo te manejás y bueno, Sí, la gente que después bueno, vea el video. a ver, yo les recomiendo, aprovechando que todos los que nos van a ver por aquí están en Instagram, ¿no? Que ingresen a mi Instagram, que es Marce-Camino, ¿sí? Y ahí en mi Instagram encontrarán, bueno, diferentes material de todo esto para que puedan seguir informándose. Y ahí mismo, en mi Instagram, está el link para comunicarse directamente por WhatsApp conmigo. Bárbaro. Bueno, ¿Sí? Así que a partir muchas de ahí se gracias. pueden conectar tanto por Instagram como por WhatsApp. Bueno, gracias a vos, gracias a todos los que nos están viendo y a los que se van a sumar después que van a estar mirando este video. Y bueno, esperemos tener otro evento como estos aquí. Bueno, Ya te comprometemos. sí, sí, estaría muy bueno, ¿sí? Que tengamos otra charla como esta, porque como te Sí, dije, hay sí. mucho para hablar de esto, Y hay van a mucho para surgir preguntas. profundizar. Entonces, bueno, si hay convocatoria, vamos por más, como siempre, ¿eh? Y Bueno, permitime, bueno, bueno, bueno. agradecerles y saludar a Sí. todos los que nos están viendo ahora y a todos los que nos verán después, y especialmente agradecerte nuevamente a vos, Yaya, ¿sí? Por brindar este espacio para mí y por abrir esta charla, ¿eh? Gracias, Un gracias. placer, un placer. Gracias, Igual, José, gracias. igual. Nos Hasta vemos la próxima. pronto. Chau, chau. Chao, chao.